un mensaje que Dios me habló para nosotros, para esta iglesia. Y yo les pido que tomemos esta palabra de la mejor manera, de la manera correcta, con un corazón humilde, y que podamos realmente entender por qué el Señor nos está hablando de esta manera y qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Nunca olviden que el Señor, más que cualquier cosa que le podamos dar nosotros o hacer por Él, lo primero que Dios demanda es nuestra fe, nuestro amor, nuestro corazón. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y el título de esta palabra del día de hoy, el título de la predicación es Sardis. Sardis. Ese es el título de esta predicación, Sardis. ¿Cómo evitar una muerte espiritual? Sardis, y como subtítulo puede colocarle abajo, ¿cómo evitar una muerte espiritual? Yo le agradezco a los que me ayudan continuamente aquí a colocar los versículos, a colocar los textos que nos puedan ir escribiendo allí en el chat en vivo, para que los que se van conectando puedan ir teniendo como una idea más clara del mensaje, de la predicación, de todo. Sardis, ¿cómo evitar una muerte espiritual? Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1 el mensaje completo a esta iglesia, una de las 7 iglesias que estaban en Asia, que no eran todas las iglesias que existían en ese momento, pero era una de las iglesias a las cuales Jesús tomó como ejemplo del mensaje que Él quería trazar para todas las épocas de la historia. Un mensaje vivo para nosotros el día de hoy como creyentes, como iglesia de Jesucristo. Y vamos entonces nosotros a mirar todo este mensaje y a poder aprender. Muy bien. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Sardis, ¿cómo evitar una muerte espiritual? Bueno, la iglesia de Sardis, al igual que la iglesia de la Odisea, de las 7 iglesias donde Jesucristo expone la forma en que Él juzgará a la iglesia, en que Él juzgará a su pueblo, de las 7 iglesias, Sardis, la Odisea, son las iglesias que no reciben ningún halago del Señor. En las otras iglesias, por ejemplo en la iglesia de Éfeso,
El Señor resalta su buen trabajo, su arduo trabajo, su paciencia, su deseo por conocer la verdad, porque aborrecían las doctrinas de los nicolaitas, aborrecían a los falsos apóstoles, los escudriñaban y los juzgaban de tal manera que encontraban cuando alguien era un falso apóstol. Dios le resalta, Jesús aquí le resalta a las otras iglesias su paciencia, su perseverancia, su esfuerzo por la obra de Dios. Pero cuando llegamos a Sardis, no encontramos ninguna obra buena. Jesús en las demás iglesias comienza reconociendo lo bueno que tenían y luego iba al punto que Jesús quería que la iglesia corrigiera, que la iglesia trabajara y mejorara. Pero en esta iglesia Jesús no encuentra nada bueno. El mensaje Jesús lo está dirigiendo al ángel de la iglesia, lo cual es el siervo, el pastor de la iglesia, es el que debe recibir este mensaje y debe ser el que anuncie este mensaje a su congregación. Aquí Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es un nombre que se le da al Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus los encontramos nosotros descritos en el libro de Isaías, donde el profeta habla del espíritu de Jehová, espíritu de libertad, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Entonces, Jesús está diciendo en la plenitud de Dios, con toda la unción y el poder del Espíritu Santo, vengo a darle un mensaje en plena certeza a una iglesia a la cual el Señor en primer lugar le reclama y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A qué se refiere con el nombre y a qué se refiere a la muerte? El nombre de la iglesia, el nombre que había tomado la iglesia, era un nombre de Cristo. Y sabemos que el nombre de Jesús es el único nombre en el cual podemos nosotros ser salvos. La Biblia nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia toma el nombre de Jesucristo. Es una iglesia cristiana. Pero es una iglesia que, a pesar de que es una iglesia cristiana, Jesús la describe como una iglesia muerta, una iglesia sin vida. ¿Acaso el Señor se está refiriendo a la muerte física, a un cementerio donde están los huesos en descomposición, los restos de las personas? No. Vamos a encontrar a través de la palabra que la muerte a la cual el Señor se está refiriendo es una muerte espiritual. Ahora, algunas descripciones breves de Sardis. La iglesia de Sardis, si ustedes miran el mapa, no tengo la forma de mostrárselos, pero yo estoy viendo el mapa aquí en este momento. Allá en todo lo que es el mar Mediterráneo, en todo ese golfo grande que rodea en este momento hoy lo que es reconocido como Atenas, como Turquía, toda esa área del mar Mediterráneo, en la parte norte, la parte hacia Europa, no hacia Medio Oriente o hacia abajo, hacia África, sino la parte norte que va hacia Europa. Allí en esa región de Asia, donde hoy en día es Turquía, allí se encontraba ubicada la iglesia de Sardis. No era una iglesia que no era una zona, una población, una ciudad que quedaba cerca al mar, no, era una población más de los valles y de las montañas. Y la ciudad de Sardis había crecido básicamente en las montañas, pero debido a que por allí pasaba una importante ruta comercial del Imperio Romano que venía desde Europa y pasaba hacia Asia y después bajaba
hacia Medio Oriente y hacia África. Debido a la ruta comercial importante en la cual estaba ubicada Sardis, debido a la riqueza de su región, la ciudad fue creciendo mucho. Sardis fue creciendo mucho. La construyeron sobre la montaña, pero a medida que fue aumentando y aumentando la población, la ciudad tuvo que comenzar a edificarse en el valle. La montaña se pobló y ahora tuvo que edificarse sobre el valle. O sea, la ciudad de Sardis estaba geográficamente dividida en dos: la población que vivía en la montaña y la población que vivía en el valle. Estoy explicando esto que hace parte de la historia, pero que tiene una importancia en el plano espiritual. Tiene una importancia en el plano espiritual. Ya estamos encontrando como una característica de esta iglesia que había una división, una separación. Los que estaban en las montañas, en la montaña, y los que estaban abajo en el valle. Asimismo, cuando el Señor entra a escudriñar espiritualmente esta iglesia, dese cuenta alguna de las cosas que dice. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay una separación. En la vida espiritual, en la vida del Señor, Dios nos compara como aquellos que debemos subir, porque es un Dios que se encuentra en las alturas. De hecho, Jerusalén fue construida sobre la cima de una montaña, el monte de Horeb, aquel monte donde Abraham presentó a su hijo Isaac para ser sacrificado en obediencia a Dios. En ese mismo monte, cientos de años después, cuando se conquista la ciudad en manos de David, se inicia la construcción de lo que sería la ciudad de David o la ciudad de Dios, sobre ese monte donde Abraham había presentado a Isaac su hijo. Y ya en días de Salomón le corta la punta a esa montaña y con toda esa roca es que levanta el templo, la casa de Dios, en toda la cima. Entonces nuestro Dios es un Dios que continuamente nos está invitando a las alturas donde Él está. De hecho, mensajes anteriores, semanas anteriores, había predicado yo una palabra aquí en Apocalipsis 4:1, donde el Señor nos habla de una puerta abierta en el cielo y nos dice: ven, sube. Entonces nuestro Dios es un Dios de las alturas, porque allá arriba Él observa todo y tiene todo el control desde arriba. Por eso nos invita a elevarnos. Cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento es hacia arriba en el aspecto espiritual. Y es a lo que Dios nos está invitando acá. Entonces, dése cuenta que en el plano espiritual, la ubicación geográfica de esta iglesia, en esta ciudad de Sardis, nos habla un aspecto importante. Había unas pocas personas en las alturas, en la montaña, que habían crecido y que habían edificado y que habían echado raíces. Pero todos los que fueron entrando a la ciudad y querían beneficiarse, prosperar, porque la ciudad era muy próspera, ya no pudieron construir en las montañas porque no había lugar y tuvieron que quedarse en el valle. Asimismo, en el plano espiritual, Dios le está diciendo a esta iglesia: tienen unos pocos que están aquí en las alturas. En otras palabras, el texto dice que no han manchado sus vestiduras. Unos pocos se quedaron en las alturas con Dios, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida de compromiso, una vida de fidelidad con Dios, una vida de respeto, reverencia, temor a Dios, una vida en la cual la santidad de Dios era realmente lo que los guardaba a ellos. Y esta gente había decidido entregarse realmente a Dios, pero el problema es que eran unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Cuando nos habla de manchar las vestiduras, nos está hablando del pecado. El pecado en la Biblia ensucia los vestidos. En Zacarías, el libro de Zacarías, si quiere léalo, vaya conmigo por favor, en el Antiguo Testamento.
Usted llega al Evangelio de Mateo y se devuelve un libro, Malaquías, se devuelve otro libro y ya está en Zacarías. Entonces en Zacarías, en el capítulo 3, vamos a ver que el pecado es el que ensucia las vestiduras. Dice el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, en otras palabras, sucias, manchadas, delante del ángel. Y dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Entonces regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a entender allí entonces que la mancha, la suciedad de las vestiduras a las cuales el Señor se refería era el pecado. Ahora, ¿cuál es el contexto? Que el Señor está enviando esta carta a una iglesia cristiana. A una iglesia cristiana que quedaba ubicada en Sardis, una iglesia cristiana compuesta por creyentes, por gente que dejó el paganismo, que dejó la idolatría, que dejó el homicidio, el robo, el adulterio, el pecado sexual, la mentira, toda esa gente que dejó la maldad y quiso venir al Evangelio, quiso entregarle su vida a Jesús y seguirlo. Esa gente, en el momento en que se arrepintió de sus pecados, recibió vestiduras blancas de salvación. El problema es que de toda esa iglesia, solo unos pocos conservaron sus vestiduras blancas. Todos los demás, y hago referencia a esto, versículo 4, pero tienes unas pocas personas, solo pocas personas en esa iglesia habían decidido comprometerse con Jesús y vivir hasta el final de sus días para Dios. Solo unos pocos. Los demás regresaron a sus pecados. La palabra dice, como el perro vuelve a su vómito y el puerco lavado vuelve a su lagar. Asimismo, el necio vuelve a su necedad. Muchas de estas personas, su amor comenzó a enfriarse. Muchas de estas personas, la prosperidad los hizo a ellos desviarse del camino, amaron más las riquezas que a Dios, se dedicaron más a sus trabajos, a sus familias, a sus propiedades y comenzaron a deleitarse de los placeres que en aquel tiempo se ofrecían en el mundo, placeres que hoy los seguimos encontrando, las fiestas, los bailes, el alcohol, la perversión, la maldad, el chisme, las mismas pasiones desordenadas, el deseo de acumular cosas, de tener dinero y recursos, todas esas mismas pasiones desordenadas hicieron que esa congregación se fuera desprendiendo y desprendiendo. Como estaba la ciudad edificada, así mismo se fue desprendiendo y unos pocos quedaron en la montaña y el resto quedaron en el valle. La montaña bíblicamente es un lugar de protección, porque desde la montaña fue que en la historia de Jueces, Gedeón, Jueces capítulo 7 en adelante usted lo va a encontrar, Gedeón, cuando vino ese ejército innumerable de madianitas, no los podían contar, eran cientos de miles, tal vez millones de madianitas que habían invadido aquel valle, y estaban en el valle todos dispersos, y venían a destruir nuevamente a la nación del Señor, al pueblo de Israel. Pero desde la montaña Gedeón, con apenas 300 hombres, solo 300 hombres en la montaña, bajo la orden de Dios, bajo la estrategia que Dios les dio, rompieron los cántaros en que tenían antorchas encendidas y sonaron sus trompetas y dijeron, por Jehová y por Gedeón. Y con solo 300 hombres desde la montaña, todo ese valle se llenó de muerte. Ellos mismos se mataron unos a otros. Entonces, bíblicamente, una posición en la montaña es una posición de privilegio, de estrategia, de cercanía a Dios, de protección. Pero el valle, espiritualmente, bíblicamente hablando, el valle
Es un lugar de desprotección. Es un lugar de inseguridad. Es un lugar donde usted puede ser atacado por cualquier frente, de cualquier lado. Entonces el Señor nos invita continuamente a subir a las alturas donde Él se encuentra y habitar allí, en esos lugares altos. Esta iglesia se fue quedando con muy pocos en los lugares altos y la mayoría en el valle. ¿Qué había en el valle? Pecado. ¿Qué había? Las ofertas mundanales, el mundo, todo lo que la carne quiere, anhela y deleita, todo eso se ofrecía en el valle y allí fue donde la mayoría de la iglesia se quedó. Como resultado, terminaron en una muerte espiritual. No una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Es la separación de Dios. Entonces ellos decían que eran cristianos, pero estaban en el valle, en los lugares bajos, disfrutando del mundo, con sus vestiduras totalmente manchadas, sucias, viles, como lo vimos en la palabra de Zacarías, viles, y unos pocos con vestiduras blancas de salvación. Esa era la situación de esta iglesia, de la iglesia de Sardis. Puntos importantes a los cuales el Señor nos va a ir tratando acá y desarrollando el tema que Dios tiene hoy para nosotros. El Señor nos quiere enseñar sobre la muerte espiritual. La muerte espiritual es una realidad y yo le pido que vaya conmigo a Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 22. En Mateo capítulo 8, versículo 22, si usted lo lee conmigo, el Señor Jesucristo dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Esta palabra está en un contexto en el cual un hombre se acerca a Jesús después de ver los milagros, después de escuchar la predicación del monte del Señor, después de ver el poder de Jesús, y le dice: Maestro, yo quiero seguirte, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y ahí encuentra la respuesta famosa del Señor Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. ¿Cómo se explican esas palabras? Bueno, ¿quién es un muerto espiritual ante los ojos de Dios? ¿Quién es un muerto espiritual según la Biblia? Aquella persona que sigue a los vivos de esta tierra, que vive en los placeres de esta tierra, en los planes, en los sueños, en los deseos de esta tierra, pero que no sigue a Jesús. Ese es un muerto espiritual para Dios. Por eso Jesús le dice: cuando tu padre muera, deja que todos los que están muertos alrededor de él vayan y lo entierren. Pero tú sígueme para que no seas muerto como ellos. Muerto espiritual. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo: siguiéndome a mí, vas a tener vida. Luego en el Evangelio de Juan el Señor lo diría que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Jesús puede darnos vida espiritual. Y para esto yo quiero invitarlos a varios versículos para que ustedes puedan entender que esta es una realidad de la palabra de Dios. No es que los pastores seamos exagerados, no es que los pastores querramos poner sobre ustedes una carga pesada y forzarlos a cosas, no. Lo único que los pastores que de verdad tememos a Dios, los que tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón, nosotros, los siervos de Dios, queremos hacer lo que aquí el Señor en Apocalipsis 3:1 está diciendo: escribe al ángel de la iglesia. Y nosotros recibimos el mensaje de Dios y lo compartimos al pueblo. Entonces, miren en cuanto a la muerte espiritual, lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 1 dice: y Él, hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la muerte espiritual? Vivir en los delitos y en los pecados de este mundo.
Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, hay un fenómeno en el mundo que a Dios le desagrada bastante, que aquellos que siguen la corriente del mundo para Dios están muertos en delitos y en pecados. Pero no solo eso, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Entonces ya el Señor nos está diciendo por qué le desagrada tanto el mundo. Porque el mundo ofrece muerte espiritual, porque el que comanda ese mundo es el príncipe de la potestad de los aires, o sea, de los lugares celestiales. ¿Y quién es ese príncipe que ofrece pecado al mundo? Satanás. Sí, el mismo que estaba junto al sumo sacerdote Josué acusándolo de que tenía pecado. Ese mismo ofrece el pecado para matar espiritualmente a la gente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Satanás ofrece el pecado, la gente consume el pecado y son muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y una vez la persona está muerta en el pecado, Satanás viene delante de Dios a acusarlo y a decir, mira, allá está ese, allá está esa, siguiendo todo lo que yo le pongo, viviendo para el mundo, para los placeres, para esta tierra. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y el apóstol se incluye en los que un día estuvieron muertos espiritualmente, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Bueno, ¿cuáles son los deseos de la carne? La palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante nos lo va a decir. Y manifiestas son las obras de la carne. Leámoslo, cuáles son esas obras de la carne. Aquí atrásito en Gálatas capítulo 5, apenas unas páginas atrás en sus Biblias, lo vamos a leer. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, Gálatas 5:19, adulterio, fornicación. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, que no es su esposa, o con una persona casada. En el caso de un soltero que se mete con una persona casada, es adulterio. En el plano del cristianismo, Jesús nos dijo que era ya tan grave que el adulterio, ante la nueva ley que Jesús viene a darnos a nosotros, Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que el adulterio es mirar a una persona para codiciarla. Mire cómo los estándares de Dios son tan altos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Qué es fornicación? El pecado sexual. Sí. La pornografía es pecado. Sí. La masturbación es pecado. Sí. La unión libre, aquellos que viven en unión libre, ¿están viviendo en fornicación? Sí. Los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, sí. Todo eso es fornicación. Los novios que se besan, que se abrazan, que se excitan sus cuerpos, ¿eso es fornicación? Sí. O sea, fornicación no es simplemente tener un acto sexual, es la inducción a ese acto, los besos, las caricias. Eso es fornicación delante de Dios, no delante de mí, delante de Dios. Lascivia, ¿qué es la lascivia? Ese problema de los ojos, de estar mirando y deseando a las mujeres, de mirarlas, o también en las mujeres se da esto con hombres. Idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué son hechicerías? Por ejemplo, acá, la gente que mira el horóscopo, la gente que cree en la suerte, que dice, uy, no pase debajo de esa escalera que es mala suerte, uy, se me cruzó un gato negro, es mala suerte. Toda esta gente que vive en agüeros y que es pecado, es una obra de la carne. Enemistades, esas personas que están enemistadas con otras, que no perdonan, que tienen rencor. Pleitos, claro, hay gente que es muy buena para pleitear, hay gente que ya está preparada para responder de una vez agresivamente. Celos, esos celos enfermizos. Iras, contiendas, disensiones. ¿Qué es una disensión? No estoy de acuerdo con nadie, no me parece eso, lo que está diciendo esa persona está equivocado, eso no es así, mi criterio es mejor. Herejías, ¿qué son herejías? Todos somos hijos de Dios, eso es una herejía. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, lo puede estudiar en el Evangelio de Juan capítulo 8. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, eso de que todos somos hijos de Dios es una herejía.
Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dice envidias. No necesito explicar eso. Homicidios. Homicidio no es simplemente matar a una persona con un cuchillo o con un arma. Homicidio es aborrecer a una persona, odiar a una persona en su corazón, la está matando. Borracheras, bueno, a los que tienen problemas con el alcohol. Orgías en el ámbito sexual y en el ámbito también del desorden alimenticio. Personas que no tienen dominio propio en la hora de comer. Dice que, y no solo esto, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces se cuenta que todas estas obras hablan de una persona que está muerta espiritualmente, o de un cristiano que deja de luchar contra estas obras y termina rindiéndose al deseo de su carne, empieza a ensuciar sus vestiduras hasta que llega a un estado de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque aquí es claro el versículo 21, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Entonces fíjese que no se trata de una confesión positiva. Yo declaro, yo confieso, yo reconozco, yo reclamo, yo no reclame nada, no declare nada, no decrete nada, simplemente no peque, no peque. Eso es lo que Dios pide. Esta iglesia de Sardis podía tener toda la confesión positiva y toda la declaración y toda la fe del mundo, pero vivían en la carne. Y Romanos capítulo 8 nos va a decir qué pasa para los que viven en la carne. Romanos capítulo 8, en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte espiritual. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice la palabra en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu con mayúscula en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces usted es la persona que se la pasa en parte de estas cosas que acabamos de leer en Gálatas, en las peleas, en las contiendas, en las envidias, en la avaricia, que la plata, y que usted se la pasa en eso, pues hombre, usted está separado del Espíritu Santo, por lo cual está muerto en vida, tiene una muerte espiritual. Sigue vivo su cuerpo, sigue respirando, pero ante los ojos de Dios está muerto. Ese es el problema y la Escritura nos lo está diciendo. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces yo escucho, le predico a inconversos y dicen yo soy amigo de Dios y yo estoy en la buena con Dios? Y cuando hacemos un examen de los mandamientos, la persona claramente ante la palabra de Dios queda expuesta como una persona pecadora, como una persona que ha quebrantado los mandamientos de Dios, por tanto su destino es el infierno. Si no se arrepiente, si no entrega su vida a Jesucristo, si no se reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede decir mentiras. La Biblia es muy clara, muy clara. Entonces, amados hermanos, versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces fíjese como Dios claramente con la palabra nos está ubicando o en la montaña o en el valle, como estaba Sardis. ¿Cuántas personas aquí en esta congregación estaban en la montaña esforzándose para vivir guiados por el Espíritu Santo, queriendo agradar a Dios, queriendo permanecer en la presencia de Dios? Muy pocos, muy pocos. Y usted, entonces, tal vez hoy mucha gente estará diciendo, pero es que es imposible dejar de pecar. Pues mire lo que nos va a decir la primera carta de Juan. Mire lo que dice la primera carta de Juan,
capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, o sea, en Dios, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y dice aquí también la palabra del Señor. No escribí el versículo, pero lo estoy aquí buscando, porque dice que el que permanece en Él no peca. El que permanece en Él no peca. Entonces, dése cuenta, amado hermano, que Dios ve las cosas en este plano. Dios ve en esta realidad las cosas, y nosotros muchas veces estamos engañados. Nosotros muchas veces vivimos es por nuestro parecer, por lo que nosotros creemos, pero no nos revisamos con lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces es importante que podamos realmente ir a la Biblia con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a ser enseñados, a ser corregidos. ¿Por qué razón? Porque cuando ya viene el mensaje de Jesús a la iglesia, es un mensaje con un tiempo ya de que o se arregla o los voy a cortar. O sea, ya viene el Señor como con una instancia, como con un límite ya de tiempo, de paciencia, de gracia, de misericordia. Y yo le pido que por favor vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, regresemos al mensaje que estamos estudiando hoy, la iglesia de Sardis. Y mire cómo el Señor lo dice, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? La salvación, la santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa que no borrará el nombre del libro de la vida? Bueno, vaya conmigo por favor aquí más adelante en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, en donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa si el Señor, porque la persona no se arrepintió del pecado, porque la persona quiso seguir viviendo en la carne, la persona ama el mundo y sigue con el mundo y sigue con el mundo? El Señor dice: bueno, tengo que borrar su nombre del libro de la vida. Un día usted creyó que yo era el Señor, un día usted se arrepintió de sus pecados, un día usted se bautizó, un día usted me sirvió, pero usted no dejó de luchar contra el pecado. Usted se dejó llevar por la carne, usted se alejó de mí, no volvió a orar. Ya no era una persona aquí de los montes, era una persona del valle, de la fiesta, de la celebración, de toda la corriente del mundo, siguiendo el príncipe de la potestad que maneja el mundo, Satanás. Ese era su verdadero padre. Entonces yo no puedo tener una parte, usted no tiene una parte conmigo, yo no soy nadie en su vida. Son palabras de Dios, son palabras de Dios. Entonces es terriblemente grave, porque aquí el Señor ya está viniendo con una actitud fuerte a la iglesia, y ya les está diciendo, número uno, ya dejen de jugar con mi nombre. No digan que son cristianos porque es que ustedes no lo son. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, la iglesia de Sardis. Está diciendo: ustedes viven en el pecado, ustedes aman la carne, esa es su vida. Yo realmente, lo mío es para ustedes difícil. Ustedes no son personas que se dejan guiar por mi espíritu. Ustedes quieren es complacer todos sus deseos, y dice: no, los voy a borrar del libro de la vida. Es la promesa del Señor. Ahora, fíjese que aquí en el versículo 2 él dice: sé vigilante. ¿Cuál es el llamado a ser vigilante? Bueno, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 de Joel y en el capítulo 3, el Señor nos habla del Espíritu Santo que va a venir para los últimos días. Y dentro de la promesa de avivamiento que viene para los últimos días, el Señor lanza una palabra muy linda y dice: despertad a los valientes, proclamad guerra entre las naciones. Y dice: diga, forjaos espadas de vuestros asadones, diga el débil, fuerte soy. Entonces,
El ser vigilante es despertarse de ese sueño espiritual. Hay personas que se han ido durmiendo espiritualmente y se han ido bajando de la presencia de Dios, y por ese sueño espiritual, porque ya no oran, porque no buscan ya con pasión la vida que Dios tiene para ellos, porque ya el vivir en la presencia de Dios no es su prioridad, ya porque el enemigo los entretuvo en mil cosas. Ese sueño espiritual los va llevando a la muerte espiritual. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo, sé vigilante, o sea, despiértate de ese sueño. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me está diciendo primero que esta iglesia está muerta espiritualmente, pero que tiene otras cosas para morir? ¿Qué significa eso? Bueno, vayamos a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Y en el versículo 3 de Colosenses vamos a ver qué cosas quiere el Señor que mueran en nuestra vida, o a qué se está refiriendo el Señor allí. Mire, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos que seguimos al Señor Jesucristo, que morimos día a día a la carne, día a día morimos al mundo, el Señor nos da esta clase de mandatos. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! O sea que si hay que morirse, no hay que morirse, no entendemos. Bueno, ¿a qué muerte nos está hablando ahora el Señor? ¿De qué muerte? Aquí el Señor no nos está hablando de los muertos en pecados o en delitos, como lo decía en Efesios capítulo 2. Aquí el Señor no nos está hablando como los muertos que están en el valle, que están viviendo por los placeres de la vida. Aquí el Señor nos está hablando de aquellos que en Romanos capítulo 6 decidieron ser sepultados juntamente con Cristo en el bautismo del agua. Bueno, aquí en Colosenses 2 también nos habla del bautismo. Mire, Colosenses 2:12. Este también lo encuentra en Romanos capítulo 6, pero lo vamos a leer aquí que está más cerquita para seguir con el texto acá. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué significa? Que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, pero cuando creímos en Jesús, vino el Espíritu Santo y sopló y nos dio vida. Al darnos esa vida, nosotros abrimos los ojos espirituales, entendimos la maldad del mundo y entendimos que hay una vida eterna y un alma que salvar. Entonces a partir de ese momento dijimos, vamos a seguir al Señor de todo corazón. Pero para poder seguir al Señor de todo corazón, la Biblia me manda en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor Jesucristo mismo había dicho, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces yo me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, como consciente de que soy un pecador, me bautizo. Entonces ese acto de bautizarme, me está diciendo aquí la palabra que es morirme al mundo, a la carne, al pecado, al diablo, a los malos deseos. Entonces estoy muriendo a esas cosas, pero al mismo tiempo estoy reviviendo en Cristo, en Dios. Entonces Dios, cuando yo decido morir a lo terrenal, a lo de acá, Dios ahora ya no me ve como un muerto espiritual, me ve como un vivo espiritual. Es un poco complicada la ecuación, pero yo se la estoy tratando de explicar. El que vive para el mundo está muerto para Dios. El que muere para el mundo está vivo para Dios. No sé si alguien me puede decir amén. Yo creo que aquí entendieron. Sí, amén. Muy bien. El que vive para el mundo está muerto para Dios. El que muere para el mundo está vivo para Dios. Yo digo amén. Mire lo que dice aquí Colosenses 3:5, por eso no me quise ir de Colosenses. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo de la tierra a lo cual Dios quiere que yo muera? Fornicación. Ay, Dios mío. La misma lista de Gálatas. Los mismos pecados. Los mismos problemas. Pecado sexual, mentiras, homicidios, un corazón malvado. Leámoslo. Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tremendo, ¿no? O sea que el juicio que Jesús le está anunciando a la iglesia de Sardis es un juicio para ira de Dios, si no se arrepienten. Si ellos no se arrepienten y no cambian el camino que están llevando, la ira de Dios viene para esa iglesia de Sardis. Dice el versículo 7 acá, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces en Dios hay un pasado y un presente. Hay un antes y un después. Y eso tiene que estar en todas nuestras vidas. Todos tenemos que seguir luchando en contra de ese pecado. Todos tenemos que seguir luchando en contra de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos para la carne, vamos a terminar muriendo para Dios. Ya lo leímos aquí en Romanos capítulo 8. Entonces, amada iglesia, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que cosas que tenemos que dejar para no caer en una muerte espiritual. ¿Qué clase de cosas? Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces el Señor nos llama a nosotros a quitarnos esos vestidos viles, como sucedió aquí en Zacarías con el sumo sacerdote Josué, quitarse los vestidos viles, tirarlos y recibir las vestiduras blancas de salvación y cuidar ese vestido blanco. ¿Con qué se ensucia ese vestido blanco? Con pecado sexual, con impureza, con pasiones desordenadas. ¿Cuáles son esas pasiones desordenadas? Bueno, hay varias clases. Están las de la parte sexual. En los casados les entra un afán y una ansiedad por estar todo el tiempo en eso, un descontrol. Hay falta de pureza, se cometen cosas que no son correctas delante de Dios en el lecho nupcial. Todo eso es como una impureza, una inmundicia, una suciedad ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué más hablar de los jóvenes? Jóvenes que están mirando en internet páginas indebidas, cosas corrompidas. Jóvenes que están en la práctica del pecado sexual. Jóvenes que tienen su novio o su novia y practican el pecado sexual sin ningún problema. Todas estas impurezas, todos estos malos deseos, Dios dice, van ensuciando el vestido, ensuciándolo. Hasta que usted viene a ver la persona y espiritualmente, parece un homeless. Parece un indigente, alguien muy sucio, muy horrible. ¿Por qué? Porque todos esos pecados han hecho que el vestido que un día era blanco, ahora esté totalmente lleno de inmundicia y de suciedad. Y así ve Dios a la gente. Se lo digo porque Dios me ha mostrado gente así. Y he estado teniendo sueños con familias, tristemente aquí de la congregación, donde el pecado sexual de los hijos, de las familias, ese pecado sexual de sus hijos está llenando sus casas de pura inmundicia. ¿Y cuál era la inmundicia? Popó. Así vi las casas llenas de popó, por todo lado había popó en esas casas. ¿Y cómo estaban los hombres en esas casas? Acostados en una cama, así dormidos. Y yo dije, Dios mío, qué tristeza, qué dolor. Los hijos en el pecado sexual, la casa con un olor apestoso, con la imagen horrible de ver popó por todo lado, y los hombres dormidos en sus camas. Qué tristeza, pero así es como Dios está viendo a esta iglesia. Le hizo una radiografía a la iglesia de Sardis y también le hizo una radiografía a mi amado Jesús aquí en London, donde la mayoría de personas que buscan a Dios son las mujeres, no los hombres. Son las mujeres y no los hombres. ¿Cuántas de mis amadas hermanas desearían que el hombre fuera el que enseñara la Biblia en su casa? Le quitaría una carga a la mujer. Que el hombre dejara de estar pensando tanto en la plata y tanto en las cosas y en los enredos. ¿Cuántas mujeres quisieran que sus esposos dejaran de decir mentiras, dejaran de decir malas palabras, dejaran de ser deshonestos, dejaran de ser tramposos, dejaran de ser incumplidos? Todas las cosas que tienen que dejar los hombres.
y que se enfocaran realmente en ser el hombre de la casa, que no solo trae el dinero, que no solamente trae la comida a la casa, sino que trae lo más importante, el cuidado espiritual, la palabra de Dios, el buen ejemplo a sus hijos. Qué tristeza, esta mañana subí a mi oficina por un cable y los niños estaban conectados en la escuela dominical y qué tristeza ver que varias cámaras estaban allí apagadas. Y bueno, me dio alegría que los niños que tenían su cámara activada estaban bañados, arregladitos, así en la mesa, muy atentos a la clase, pero las otras cámaras apagadas, y cuando les pedí que prendieran las cámaras estaban en su cama, estaban en pijama. Me dio tristeza. Usted sabe una cosa, ahí está Satanás, sembrando eso en sus hijos. Sí, sembrando la indiferencia a las cosas de Dios. Vaya, conéctese, ya empezó la clase de Samuel, vaya, aprenda rápido, coja el celular, y allá entre las cobijas escuchando una clase disque de Dios, disque para ser mejores cristianos entre las cobijas. Pero somos tan religiosos que cuando abramos aquí el templo, los niños vienen bañaditos y arregladitos así todos. ¿Por qué? Porque aquí en el templo somos unas personas y en la casa somos otras, religiosos, hipócritas, falsos cristianos. No hagamos eso, no hagamos eso. Y a los papás les hablo con mucho amor. Le pedí a Samuel, a partir del próximo domingo, cuando él empieza su clase, todos los niños están conectados con sus cámaras prendidas sobre una mesa. No sé si será la mesa del comedor, un escritorio, pero sentados en una mesa, en orden como debe ser. No en las camas, no en pijamas, sentados, bien puestos. ¿Por qué? Porque lo que se va a hablar es la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. Y si los hijos están así, son el reflejo de las cabezas. Lo que hemos predicado durante ya más de un año, gente que recibe entre las cobijas, recibe el culto así entre las cobijas. Hermanos, yo le digo con todo amor, y por favor no lo tome a título personal, si usted ha estado haciendo eso, usted está en una muerte espiritual. Usted clasifica dentro de este grupo que Jesús está diciendo, y su nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque usted está tratando lo santo de Dios, lo está tratando de una manera miserable, de una manera terriblemente mal, terriblemente mal. No lo haga, no lo haga. Arrepiéntase y cambie. Trátelo de Dios como debe ser. Dios no está en este edificio únicamente. ¿Sabe una cosa? Si este edificio se cayera, a Dios le da exactamente lo mismo, porque Él no vive en este edificio. Él vive en el corazón de su pastor, de su pastora. Él vive en nuestros corazones, y a donde nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros, no en un edificio. Usted puede venir a este edificio y es lo mismo orar aquí en este edificio que orar en el Prado, que orar en un carro. Es exactamente igual. A Dios usted no lo encuentra en edificios. Eso no existe. Eso no existe. Ahora, hay algunas recomendaciones importantes que Dios me dio para evitar precisamente la muerte espiritual. Ya le acabo de demostrar con la palabra de Dios que hay muertos espirituales para Dios, pero ahora le quiero dar lo que el Señor me dio a mí para que usted no caiga en una muerte espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y estamos en tiempos difíciles, hermanos. Yo sé que estamos en tiempos difíciles en los cuales la gente realmente cree que buscar a Dios es conectarse ahorita en un servicio. La gente cree que buscar a Dios es ir a una iglesia el domingo y ya. Pero nosotros estamos en tiempos de juicio, y el apóstol Pedro dijo que el juicio iba a empezar por la casa de Dios, y esta iglesia está siendo juzgada. Por eso Dios mismo está removiendo, sacando lo que ya no debe estar más acá. Por eso usted está escuchando hoy esta palabra. Es un acto de la misericordia de Dios, pero tal vez esta sea la última oportunidad que Dios le esté dando a usted para que usted o se corrige o no va a permanecer más en este lugar. Porque nosotros no estamos interesados en gente que quiere jugar con Dios. Nosotros no, como pastores, no vamos a permitir más eso. Mire lo que dice Santiago capítulo 2.
versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa que la fe sin obras está muerta? Bueno, lo que el Señor está diciendo es que si en un cuerpo sale el espíritu, el cuerpo de la persona cae muerto y hay que ir a enterrarlo. O sea que lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, que es dado por Dios. Asimismo, la fe es dada por Dios. La fe no es algo nuestro, la fe es algo que Dios nos da. Pero Dios nos da esa fe para que nosotros la cuidemos, nosotros la conservemos y la hagamos crecer. Si nosotros no cuidamos la fe, si nosotros no ponemos por obra las cosas que escuchamos de la palabra de Dios, el Señor va a comenzar a pedirnos cuentas de qué estamos haciendo con lo de Él. Mire lo que dice aquí más atrasito en Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, este es un examen en el cual nosotros decimos, bueno, Dios me ha hablado la palabra. Seguir a Dios no es fácil, no. Para el que ama la carne, seguir a Dios es una pesadilla. Seguir a Dios es un tormento para el que no lo ama. Para el que ama más la carne, el mundo y todo, pues, ¿qué le va a gustar seguir a Dios? Nada, va a ser una pesadilla. Pero para el que ama a Dios, para aquel que sabe que el final del pecador es el infierno, para aquel que realmente se ha arrepentido de los pecados y que está luchando contra la carne, seguir a Dios es su deleite, es su vida, es su delicia. Esdras escribió en el Salmo 119, tu ley es mi delicia, es mi deleite, en tu ley me deleito meditando todo el día. Usted tal vez esté pensando y reflexionando cuántas veces usted se deleita en la palabra de Dios, o tal vez cuántas veces usted la empieza a leer y cae dormido enseguida, porque no es su deleite, es una pesadilla. Ahora, haga el ejercicio, abra la Biblia y empieza a leerla y se duerme. Coja el celular y empieza a mirar uno de los programas que le gusta, a ver cuánto tiempo dedica en el celular. Le aseguro que en la Biblia duró 5 y en el celular pudo durar hasta 2 horas. ¿Qué significa eso? Que a usted le gusta el mundo, le gusta la carne y lo de Dios usted lo aborrece. ¿Dónde lo ubica Dios? Bueno, pues usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta. Entonces, ¿cuáles son las obras de fe? Las obras de fe es poner por obra lo que Dios ya me ha hablado, lo que ya Dios me ha dicho. Si Dios le está hablando a usted del pecado y usted está en una de estas listas que acabamos de leer, porque hay más listas, pero si usted está en una de esas listas y ya Dios le habló de ese pecado, pues, ¿qué hace una persona de fe? Empieza a luchar contra ese pecado. ¿Cómo se lucha con el pecado? Número 1, lo reconoce delante de Dios y le dice, Señor, he pecado y estoy en este pecado. Yo no quiero enemistarme contigo, yo no me quiero perder, no quiero ir al infierno. Líbrame de este pecado. Y comienza a clamar y a clamar. No pudo usted, vaya a su autoridad. Para eso estamos los pastores. Yo me aterro de la pésima relación que tienen mis ovejas conmigo. Son muy pocos, como dijo Jesús en Sardis, son muy pocos los que vienen a decirme pastor o pastora. Las mujeres le hablan a mi esposa, estoy luchando con esto, ¿cómo salgo de esto? Son muy pocos, mire, me sobran dedos de la mano. La mayoría están así bien y están en bendición y están, mejor dicho, escondiendo el pecado con el guardado y el podrido debajo del brazo, debajo de la mesa, todo escondidito, todo bien, gloria a Dios, aleluya. Y viven vidas dobles, tienen máscaras. Aquí en el templo son unos y afuera son otros. Dicen una cosa y son otra completamente diferente. Entonces, dése cuenta cómo delante de Dios no hay lugar a la hipocresía. Delante de Dios, ¿quién se puede esconder? Y si nosotros somos los siervos de Dios, ¿usted cree que Dios nos va a dejar engañados siempre? ¿Nos va a dejar a que toda la gente se burle de nosotros? No, Dios no permite eso, Dios nos ama. Nos comienza a dar sueños, advertencias, palabras. ¿Cuántas veces Dios hasta simplemente habla y dice, ojo con tal persona? Y uno dice, uy, ¿cómo así, Señor? Sí. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios, hermanos? Yo le puedo decir, yo he visto el alma de personas. Dios me ha mostrado el alma de personas. He visto sus almas quemadas,
totalmente destruidas. He visto gente sucia, ¿pero qué es esto? He olido gente que huele a feo, huele a puro popó, y uno dice, ¿qué es esto tan horrible? Es la inmundicia que ellos espiritualmente llevan, pero pretenden taparla con un traje bonito. Pero delante de Dios nadie se puede esconder. La palabra de Dios dice que el ojo de Jehová todo lo ve. Él dice, yo soy el que escudriño la mente y los corazones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Decimos que hemos venido a Dios, decimos que estamos arrepentidos del pecado y que queremos seguir a Dios, pero al mismo tiempo queremos seguir en el pecado y seguirlo escondiendo como si Dios fuera un muñeco. Yo no creo que eso sea algo ni inteligente, no, eso es de lo más tonto. Eso es muy tonto. Cuando yo vine a Dios, yo vine sabiendo dónde estaba y no quería estar más allí. Quería una vida diferente. Por eso he seguido a Jesús. Con todas mis fuerzas, con todo mi ser lo he seguido. Y aquí voy. Sigo luchando por cosas aún en mí que deben seguir cambiando. Pero yo le pregunto, ¿ese es usted? ¿Usted está rendido a su carne, al mundo, viviendo aquí en el valle? ¿O usted está luchando contra el pecado? Si usted está luchando contra el pecado, lo animo a que siga, porque el Espíritu de Dios le va a dar el poder, la fuerza. ¿Qué dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Clama, ruega, búscame, y en el poder del Espíritu Santo, ¡pum!, usted vence el pecado. Por eso los judíos no pudieron con la ley de Dios. Era imposible, vivían en la carne, vivían en el mundo, en la apariencia, en la falsedad. Pero para el pueblo de Dios hay grandes promesas. Y si usted ya se rindió al pecado, al mundo, se conformó a todo eso, hoy yo lo llamo, arrepiéntase. No se muera espiritualmente. No escuche esta palabra y la bote a la basura, no haga eso. Dios le ama, Dios quiere salvar su alma. Usted sí tiene un alma para salvar. Pero si usted está viviendo en una religión, usted está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Y Dios le ama, Dios quiere que usted venga a Él para que usted pueda ser transformado, que su vida sea diferente. Entonces, es la forma en la que Dios nos está llamando a nosotros. Ahora, estrategias que debemos tener nosotros para poder evitar una muerte espiritual. Mire lo que me dio el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Es una palabra, bueno, son palabras de Dios, yo le doy gracias a Él. Lucas capítulo 19, mire lo que dice aquí en el versículo 46. Le voy a leer la palabra y se la voy a leer, le voy a explicar el contexto como para que quede más o menos usted allí bien ubicado. Lucas 19, 46. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, ¿cómo esta palabra de Jesús puede ser una estrategia para evitar la muerte espiritual? Déjeme explicárselo. Cuando Jesús está diciendo mi casa es casa de oración, Jesús está hablando del templo de Jerusalén. Un templo que fue destruido y que fue reedificado por el pueblo de Dios. Fue destruido como castigo de Dios y fue reedificado para que ellos entendieran que Dios no quiere simplemente destruir a la gente, sino que Dios quiere restaurar vidas y que la gente se arrepienta de corazón y que no reciban la ira, el castigo de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio, he aquí he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú. Entonces Dios nos da a nosotros para escoger, vivos con Él en las alturas o muertos separados de Él en el valle. Vivos con Él, viviendo una vida en el Espíritu, oración, palabra de Dios, entrega, compromiso, buscando un avivamiento, o separados de Él, viviendo para el mundo, para la carne, en los deseos que el resto de la humanidad vive. Son las cosas que Dios nos da para escoger. Jesús entra a Jerusalén, y cuando Jesús entra aquí a Jerusalén y entra al templo, ¿qué encuentra? La inmundicia y la maldad que hay en muchos hogares, que hay en muchas vidas cristianas. ¿Qué había? Mesas con cambistas de dinero. Entonces, para los sacrificios que había que hacer en el templo, ellos tenían que presentar animales. Bueno, la venta de animales daba dinero, entonces era todo acerca del dinero, la avaricia, la religiosidad.
era todo el ser visto de la gente. Y Jesús entra y ve toda esta hipocresía y toda esta inmundicia, y Jesús dice, no, esto Dios no, mi Padre no levantó esta casa para que fuera llena de pecado y de inmundicia. Dios, mi Padre, levantó esta casa para que fuera un lugar de adoración, un lugar de santidad, un lugar de oración para todo el mundo. Entonces, si esa casa, ya no lo llevamos al plano de que es el templo de Jerusalén, sino si esa casa es usted, esa casa soy yo, el Señor dice, te salvé de los pecados en que estabas, te los perdoné, te rescaté, te saqué de una vida de destrucción, ibas a morir en esos pecados, estabas terriblemente mal, toteado, y yo te rescaté, pero no para que sigas en la corrupción y maldad de todo el mundo, pero ahora diciendo que soy de Dios, no. Yo te rescaté para que tú, que eres mi casa, la llenes de oración, la llenes de santidad, la llenes de vida. Entonces la pregunta para cada uno de ustedes hoy es esa: ¿de qué está llena su casa? ¿Su casa está llena de oración? ¿Su casa es un lugar donde se habla la palabra de Dios continuamente? ¿Su casa es un lugar donde realmente se respira la presencia de Dios? ¿O usted la ha convertido en una cueva de ladrones? Entonces una estrategia para evitar la muerte espiritual es impedir que los que nos roban la fe vengan a saquearnos. Esto le pasó a Abraham. Esto le pasó a Abraham. Déjeme mostrárselo aquí en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, Abraham tiene su segundo encuentro con Dios. Dios le da la promesa ya de un hijo. Y cuando Dios le amplía a Abraham ya la palabra, la visión, la promesa, Dios le pide que le haga un sacrificio, porque Dios siempre pide un sacrificio. Abraham era un hombre de fe. En este momento ni siquiera ese Abraham es Abram, porque no había sido transformado aún. Pero entonces Abraham le presenta al Señor los sacrificios, parte los animales, era un pacto de partes, lo he predicado antes. Él hace el pacto de partes delante de Dios y presenta los animales, pero resulta que aquí en el versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces Abraham se presenta en el desafío que usted y yo tenemos, rodeado de ladrones de la fe. En este caso, las aves de rapiña quieren comerse los restos de los animales que Abraham le quiere presentar limpios a Dios. ¿Cuáles son esas aves de rapiña en nosotros? Muchas veces son amistades. Todavía sigo pegado a esa persona mundana, todavía sigo pegado a esa persona chismosa, todavía sigo pegado a esa persona que se fue de la iglesia hablando mal del pastor, odia al pastor, pero es mi mejor amigo. Todavía sigo pegado a gente que dice que es cristiana, pero hermano, es farisea, es hipócrita, es horrible, religiosa. El religioso es malo, pero siguen siendo mis amigos. Entonces, si usted es una persona que ha querido realmente buscar a Dios, pero sus amigos son mundanos, sus amigos son religiosos, sus amigos son los cristianos que han pasado por todas las iglesias, hermanos, se conocen todas las iglesias de la ciudad, y todos los pastores son malos, porque ningún pastor les sirve. La culpa de que ellos no hayan crecido espiritualmente es por los pastores. O sea, todos los pastores somos tan perversos y tan terribles que no hemos logrado que ese diamante sea un super siervo de Dios, y la culpa es nuestra. No, hermanos, la culpa no es de nosotros los pastores. Yo tuve malos pastores, sí, también tuve malos pastores. No estoy hablando de mis pastores Mauricio y de mi pastor Pablito o de mi pastor Antonio, que es mi papá espiritual, pero aquí en London, hermano, yo me enfrenté a un pastor porque el hombre había en corrupción y bueno, para resumirle, ese hombre hoy ya ni siquiera es pastor, ni siquiera es cristiano. Dejó el ministerio, dejó al Señor. ¿Por qué? Porque estaba en adulterio, y cuando yo llegué a esa iglesia, que no era mi iglesia, yo llegué nuevo aquí a Canadá y llegué desafortunadamente ahí, pues hombre, en el espíritu yo sentí la inmundicia y la maldad y hablé con el hombre y lo confronté y le dije, porque aquí no se predica la Biblia. Entonces, dése cuenta que el ser un buen cristiano depende de uno. El seguir a Dios depende de uno, y Dios le va a dar todo lo que uno necesita. Pero esto no es con varitas mágicas y fórmulas mágicas, no existen. Abraham tuvo que ahuyentar
las aves de rapiña que venían a comerse el sacrificio que era para Dios. Abraham no quería que nada dañara su fe. Asimismo, nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús, limpiar nuestra casa de todos los ladrones. Limpie su vida de las malas amistades, no tenga temor, no tenga temor. Coja su teléfono y todas las personas que no deben estar ahí, bórrelas. Es más, no solo bórrelas, bloquee el número para que no tenga ninguna posibilidad de esa persona de volver a contaminarlo a usted. Bloquee el número y después bórrelo. Y ya, olvídese. Y concéntrese como Jesús en Sardis, en las pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. O sea, yo hoy estoy tratando de ser lo más claro posible con el mensaje que Dios me dio para que usted no se muera espiritualmente, o si usted ya está muerto espiritualmente, escuche hoy lo que el Espíritu Santo le dice y venga a Jesús y sea salvo verdaderamente. Porque Dios quiere salvarle. Dios quiere salvarle. Entonces, es el llamado del Señor. Hay más palabras que le quiero terminar ya para poder cerrar esta predicación. En Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, en el contexto en que Jesús está limpiando el templo. Jesús entró al templo y callado comenzó a observar muchas cosas. Y esa es una característica de nuestro Dios. Nuestro Dios en silencio observa nuestra vida y dice, mire cómo se está comportando aquí en el trabajo, mire cómo le está hablando a la mujer, mire cómo está tratando a los hijos, mire aquí me le ofrecieron ese torcido y le llamó la atención, mire aquí hice esto y ahora está todo orgulloso, está altivo, ya nadie le puede llamar la atención, ya nadie lo puede corregir porque ahora se cree el que se las sabe todas. Dios comienza callado a mirar todas esas situaciones y a revisar lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios ve todas esas situaciones, viene y le dice al siervo, así como en Apocalipsis, le dice, a ver, escriba el mensaje del domingo. Está orgullo, altivez, prejuicio, control. Esta persona tiene soberbia. Predique de la pornografía, predique de la avaricia, predique de la codicia, predique del amor al dinero, predique de los pleitos, de las enemistades, predique de la religiosidad. ¿Por qué Dios le dice eso a sus siervos? Porque es lo que Él ha estado viendo en los corazones de su pueblo que Él ama y que Él quiere salvar. Él quiere salvar. Entonces Jesús en silencio, antes de limpiar el templo y de todo eso, Él observó cosas que no estaban bien. Y le voy a mencionar algunas de esas cosas que en nuestra vida necesitamos corregir. Dice Lucas capítulo 21, versículos 33 y 34. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la destrucción. ¿Por qué? Por vivir en afanes, por vivir en el carro, por vivir en la casa, por vivir en el trabajo, por vivir en la ropa, por vivir en el Facebook, por los afanes, la glotonería, el sueño, todas esas cosas. Pero vamos a mirar más versículos. Mire lo que dice aquí en el capítulo 21. Jesús callado mira la forma en que la gente viene a presentar sus ofrendas al templo. Ya habíamos hablado de la corrupción que había, pero dice el capítulo 21, versículo 1 y 2. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué vio Jesús? La forma en que ellos trataban a Dios. Entonces, esta palabra nos hace reflexionar no solo en el área económica. Hay personas que son fieles a Dios en sus diezmos. Si se ganan el sueldito de $1,000, son fieles en darle $100 al Señor. Se ganaron $3,000, sacan los $300 de ofrenda. Pero si Dios los llega a bendecir con $20,000, $50,000, dicen, uy, un momento, me gané 50,000, el diezmo son $5,000, no, eso es mucho, es demasiado, eso es demasiado, yo creo que 1,000 está bien,
Entonces se olvida del principio que el diezmo simplemente significa 10%. ¿De qué? De lo que me llegue a mí, de ganancia. 10%, eso es todo. Pero la persona en su avaricia, en su codicia, en su corazón, en su amor por el dinero, entonces dice, no, es mucho dinero, yo no voy a dar el diezmo de eso. Yo no voy a dar el diezmo de eso. Yo voy a dar una partecita y no más. Entonces Jesús ve esas cosas. ¿Qué más ve Jesús? Dice aquí el versículo 4 que todos ellos echaban para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Y yo en esto le quiero hacer una reflexión. Su oración diaria para con Dios. Su oración diaria para con Dios es lo primero en la mañana, lo que usted más busca de lo mejor que usted tiene, o es lo que le sobra del día. Lo que le sobra del día. O sea, cuando usted fue y trabajó, cuando usted ya tuvo el tiempo con su familia, con sus hijos, se echó una siesta, o miró el celular, o lo que quiso hacer, y al final del día, lo que le sobra de fuerzas, de capacidad mental y todo, es para Dios. Tal vez, si usted está haciendo eso, tal vez por eso es que usted no puede crecer espiritualmente. Tal vez por eso es que a usted la palabra que se predica acá le entra duro en su corazón. Tal vez por eso usted ama más el mundo, la carne, que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted a Dios le está dando las sobras de su tiempo, de sus fuerzas, de todo. Yo he tenido el testimonio aquí en este templo, amados hermanos. Desde ya 6 años que Dios nos regaló este edificio, hemos hecho muchas remodelaciones y he tenido cantidades de personas que han venido a ayudar, pero en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría, el fenómeno que he tenido es que vienen y hacen unas cosas, trabajan con ganas y todo, pero si quedan inconclusos no les importa, se van igual, alguien lo terminará, el pastor lo terminará o no sé, no es problema mío. Entonces yo me he dado cuenta que la gente trata lo de Dios como los ricos aquí y que Jesús los estaba viendo. Le dan a Dios lo que les sobra. Entonces pues no haga eso. Jesús exaltó la ofrenda de la viuda porque ella dio de todo lo que tenía. Entonces esta es una reflexión para que usted cambie cosas en su vida. Para que usted cambie la forma en que usted está tratando a Dios. Cambie. Y no lo deje para mañana, para el próximo mes. Hoy haga una reflexión profunda. Si este mensaje a usted le entró por acá y le salió por acá, este fue el último mensaje que Dios le habló a usted. El último mensaje. Ya usted está en el grupo de los muertos espirituales que están cerca para ser destituidos de su gloria. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón endurecido y le habla 1, 2, 3, 5 veces con amor y la persona dice no. Y cuando Dios ve que no da fruto, el Señor dice córtenlo. Dice aquí en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 7, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces fíjese que esto que le estoy hablando es lo que Dios mira en nuestras vidas. Dios pide que demos fruto de labios que honran su nombre o que alaban su nombre, alabanza. Eso está en el libro de Hebreos. Dios busca frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en el Evangelio de Marcos. Dios busca que seamos nosotros fructíferos, que hagamos discípulos. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. O sea, Dios busca diferentes frutos en nuestra vida. El primer fruto que el Señor busca de nosotros es el arrepentimiento. Que cuando Él nos predica algo nos dé dolor en el corazón y digamos, sí, Señor, perdón. Yo te ofendí en eso que el pastor hoy habló. Yo te ofendí y me arrepiento, y si tú me ayudas yo voy a cambiar. Y Dios entra en un trato de paciencia, de amor, de misericordia con esa persona, porque Dios tiene tratos con todos diferentes. A uno los lleva más rápidos, a otros más lentos, dependiendo de la capacidad de cada uno. Pero Dios mira el corazón que sinceramente se ha arrepentido, se ha humillado delante de Él, y Él dice, me gusta que esa persona lloró,
Lloró, mientras Dios le estaba hablando la palabra, lloró, su pecado lo quebrantó. Y me gusta ese acto, es un fruto rico, dice el Señor, me gusta ese fruto de arrepentimiento. Mire que esa persona me cantó a solas, estaba en un momento allá en la casa o lo que sea, y se puso a cantarme a solas, de todo su corazón, dobló las rodillas y lloró en mi presencia. Me encanta ese fruto de alabanza que me dio. Entonces Dios busca frutos continuamente en nosotros, todo el tiempo Dios busca frutos en nosotros. Pero cuando la persona muere espiritualmente, dice, es como una higuera sembrada en un viñedo. Una higuera era una planta corriente y el viñedo era un lugar especial, porque la uva era de lo más valorado en Israel en el tiempo del Señor Jesús. La uva era de lo más valorado, de lo más apreciado. Y Él viene y planta algo corriente, que somos nosotros, en un lugar muy apreciado, que somos una iglesia para Él. La iglesia es un campo fértil, una tierra muy buena para Dios. Y viene y nos planta acá. Y resulta que va a buscar frutos y no hay. No hay frutos. No hay frutos en esa vida. Predica el Señor en contra del pecado, la persona ahí, otra vez el pastor está ahí regañando. Otra vez. ¿Quién se habrá ido de la iglesia que ahora está así? Oiga, o sea, la persona totalmente ajena a lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar en su propia vida. Otras personas diciendo, wow, pastor predica increíble, ese sí es un hombre de Dios. Pero cuando ven el defecto en el pastor, se enoja, se pelea con el pastor y se va de la iglesia. ¿A quién seguía esa persona? ¿A Jesús? Nunca siguió a Jesús, seguía a un hombre. Y los hombres siempre vamos a fallar. Por eso usted siga a Jesús. Todos estos son frutos, mis hermanos. Y el Señor nos está diciendo que Él nos da tiempos, pero que cuando se acaba el tiempo, dice el versículo 8, Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces fíjese que entra momentos en que Dios ya nos establece un ultimátum y nos dice, o cambias esto, o hasta aquí vamos tú y yo. Y así nos toca a nosotros los pastores también, establecer ya ultimátums con la gente y decirle a la gente, o realmente usted se afirma en esta iglesia, siendo una persona que demuestra con su vida que está arrepentida, siendo una persona que se aparta de todo lo malo, que usted realmente comienza a luchar por agradar a Dios, que usted empieza una relación correcta con sus pastores, amando, honrando, respetando a sus pastores, dejando de criticarlos, dejarlos de ver como cualquier cosa. Si usted comienza en esa relación, bienvenido, aquí Dios lo va a hacer crecer y toda la palabra que Dios nos daba el domingo pasado. Pero si usted sigue en esa actitud, le vamos a poner un ultimátum y si realmente no vemos un cambio o algo, nos toca como el Señor con la higuera, decirle, Señor, esta persona no es de esta iglesia, por favor llévala a otro lugar. Y así nos toca a nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que la casa de Dios se convierta en una cueva de ladrones. Ladrones de la fe, ladrones de la unción, ladrones de la santidad. Nosotros amamos la fe, somos gente de fe, somos gente que amamos la presencia de Dios, somos gente que amamos la santidad de Dios, nos esforzamos por agradarle y no queremos que nada nos vaya a robar eso más. Por eso le hemos pedido a Dios un remanente de personas aquí, tal vez pocos como en Sardis, que realmente quieran tener sus vestiduras blancas, luchar contra el pecado, luchar contra el mundo y vivir en las alturas. Por eso el Señor me habló esta palabra para la iglesia. Para la iglesia. Como pastor, mi consejo es que usted diga amén a esta palabra y que usted diga en su casa, amén, esta palabra es para mí. Mi consejo, no se ofenda conmigo, no se enoje conmigo, no se pelee conmigo. Al contrario, mire la forma respetuosa, amorosa con que hoy yo le he hablado a usted. Le he hablado con mucho amor porque es lo que siento por su alma. Mi esposa y yo derramamos lágrimas por su salvación y no queremos que ninguno de los que Dios nos dio se pierda, ni uno solo. No queremos perder almas, al contrario, queremos que usted se una en esta congregación, en este remanente, para traer un avivamiento a London. Creemos en la promesa de Dios como creyó Abraham, pero es hora de que saquemos las aves de rapiña de la iglesia. No queremos que haya más aves de rapiña en la iglesia que se quieran robar, comer, destruir todo lo que Dios nos ha dado. No queremos eso. Queremos la santidad, queremos el Espíritu Santo, queremos avivamiento. No estamos apegados a nada, mis amados hermanos.
No estamos apegados a nada. Lo que tengamos que dejar lo vamos a dejar. Vamos a dar los pasos de fe que Dios nos hable, pero queremos ir a las calles a predicar. Queremos salvar al homeless, queremos salvar a la prostituta, al homosexual, queremos ir al satánico, queremos ir al borracho, queremos ir al perdido, al que esté allá. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un tiempo de cosecha, sabemos que los campos están listos para recoger las almas y anhelamos eso, pero hemos encontrado cómo las aves de rapiña invadieron esta iglesia y en vez de nosotros ir afuera por las almas, nos quedamos aquí encerrados en medio de una jungla, en medio de una selva de cerdos, de perros, de lobos, de toda clase de animales fieros y de animales que lo único que iban detrás ellos eran de acabar con el pastor, porque el principio es: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ese ha sido el objetivo de Satanás, acabar con este hombre para que no se levante otro a predicar la palabra de Dios así, para que no se levante otro a confrontar el pecado. Eso es lo que ha buscado Satanás, pero que el Señor lo reprenda, como está escrito: yo y mi casa serviremos a Jehová, y yo voy a seguir hasta el final. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no las van a pasar. Y si Dios nos dijo que nos va a dar un avivamiento en London, yo lo creo. Y yo lo quiero y yo lo estoy buscando. Yo estoy buscando el avivamiento. ¿Dónde? Allá en mi cuarto secreto. Allá en oración estoy buscando ese avivamiento. ¿Dónde? Allá en las calles, predicándole a la gente, en secreto, predicándole a la familia, orando, intercediendo, predicando la palabra. Estoy buscando ese avivamiento. ¿Quiere buscar ese avivamiento conmigo? Únase. Únase. Diga amén. Y levántese como un hombre, como una mujer de fe, de poder, de autoridad, una persona en el espíritu. No lo haga en su alma, no lo haga en sus emociones, sino una persona de fe. Levántese y diga: amén, Señor, aquí estoy, Jesús. Hoy escuché tu llamado y ¿sabes una cosa, Jesús? Yo le entro, yo sí quiero. Yo sí me voy a meter, yo voy a hacer, así seamos poquitos como en Sardis, pero me voy a subir a ese monte, me voy a dedicar a buscar tu sangre para limpiar mis vestiduras de pecado, me voy a llenar de tu Espíritu Santo para que me suba a las alturas donde tú habitas, mi Señor. Me voy a alejar del valle, me voy a alejar del mundo, me voy a alejar del pecado, voy a dejar de vivir para mi carne y voy a ser un hombre, una mujer de Dios, pero así tremendo. Tome esa decisión hoy y su vida va a ser llena del poder de Dios, porque eso es lo que Dios ha estado buscando y es la palabra que el Señor hoy nos dio. Así es que vamos a orar, es un llamado muy lindo. Allí donde usted está en casa, póngase en pie, ponga esa mano en su corazón, ponga esa mano en el corazón y dígale ahí con todo su corazón, dígale: Señor, heme aquí, aquí estoy, perdona mis pecados. He pecado, he sido carnal, me he dormido, tal vez hasta una muerte espiritual tenga en este momento, yo no lo sé, pero acabo de escuchar hoy la voz del Espíritu Santo, que me ha dicho que si yo venzo, seré vestido con vestiduras blancas de salvación. Y tu Espíritu Santo me ha dicho que tú, Jesús, confesarás mi nombre delante del Padre y que no borrarás mi nombre del libro de la vida. Y eso es lo que yo quiero, Señor. Yo quiero esa promesa. Aquí estoy. Cuésteme lo que me cueste, Señor. Así me toque dejar amistades, aún mi propia familia, lo que yo tenga que dejar o cambiar un trabajo, lo que sea que tenga, te lo ofrezco a ti. Te entrego a ti todo, Señor. No solo este corazón, te entrego mi mente, te entrego mis ojos, te entrego mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, te entrego todo a ti, Señor. Lo quiero, Señor, todo rendir a tus pies. Hoy yo soy tu ofrenda, Señor. Hoy yo soy tu ofrenda. Tal vez ni siquiera tenga dinero que ofrecerte, Señor, pero te ofrezco mi vida, te ofrezco todo lo que soy y quiero amarte más.
Y quiero más presencia de tu Espíritu Santo. Y aquí estoy para que me hables y me digas qué debo orar. Aquí están mis rodillas, Señor. Aquí están mis rodillas para interceder por otros. Y están mis ojos para llorar, Señor. Derramar lágrimas delante de ti por el pecado de la ciudad. Para que venga, Señor, un arrepentimiento genuino, sincero a esta ciudad. Aquí están mis manos para dar, si tengo, Señor, para trabajar o si tengo dinero para aportar. Aquí está mi boca para orar, para predicar, Señor. Aquí están mis pies también para ir a predicar, Señor, a muchos lugares. Úsame como tú me quieras usar. En lo que tú me quieras poner estaré feliz y lo haré con todo mi corazón, Señor. Hoy yo quiero, Señor, más de ti. Y tomo, Señor, esta amnistía. Hoy yo tomo este llamamiento al arrepentimiento, Señor, y recibo tu amor, y recibo renovación, y recibo restauración en mi corazón, en mi alma. Hoy yo me levanto en el poder del Espíritu Santo de este sueño espiritual, de esta muerte espiritual, y recibo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de vida en Cristo Jesús lo recibo ahora por la fe en el Señor Jesucristo. Escuché tu palabra y creí, Señor. Y aquí te digo, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré en Cristo Jesús. Padre, he predicado tu palabra con tu presencia maravillosa, Espíritu Santo. Qué lindo es predicar bajo ti, Señor. Bajo tu presencia, bajo esa cobertura hermosa, Señor, Espíritu Santo, gracias. Y he orado como tú me lo has puesto, Señor. Ahora es únicamente, Señor, entre tú y cada uno de los que han visto y han escuchado. A cada persona que escuchará esta palabra, yo te pido, Espíritu Santo, tócale y muéstrale que tú le amas. Que tú no has enviado esta palabra para destruirle o para simplemente acusarle y dejar expuesto en su desnudez, en su pecado y en su miseria. No, que tú has enviado esta palabra para que vengan corriendo a ti, a la salvación en Cristo Jesús, arrepentidos de sus pecados y deseosos de una vida nueva, Señor. Gracias. Yo oro también, Señor, por esta congregación. Tú me has puesto como pastor en esta iglesia, Señor. Yo soy el pastor, no hay otro, soy yo. Y yo te pido, restaura la relación de las ovejas conmigo. Restaura la relación, que me vean como un hombre de Dios al cual le pueden confesar los pecados, que no les dé pena, que no les dé vergüenza, que me vean como un amigo en el cual pueden confiar y apoyarse para algo que necesitan, que me llamen, Señor, a pedir oración, que me llamen a pedir consejos. Señor Dios mío, yo te pido, dame esa gracia de ser ese pastor para todos ellos que tú has dejado, Señor. Yo te lo pido, por favor, Dios. Y si en algún caso, Señor, aún queda gente, Señor, aves de rapiña en medio nuestro, yo te pido, llévalas al lugar que pertenecen, donde deben estar. Señor, esta es tu obra. Y yo te pido, Jesús, con el celo con que tú limpiaste el templo, Señor, limpia esta iglesia también. Porque no queremos que este lugar sea una cueva de ladrones. Queremos que sea una casa de oración, llena de ovejas, gente que te ame a ti. No gente perfecta, pero sí que te ame y que quiera, Señor, buscarte y seguirte, Señor, con todo su corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por este tiempo, Señor. Presento delante de ti los matrimonios, para que los matrimonios puedan, Señor, ponerse en orden, para que los hombres puedan levantarse como cabezas de familia, como tu palabra lo dice. Que el hombre sea el sacerdote de la casa, como dice tu palabra, y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, las pondrás sobre los postes de tu casa, en las entradas, al levantarte, al acostarte, las dirás. Que los hombres de esta congregación se despierten en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro también, Señor Dios mío, por los niños, para que los limpies de la contaminación del mundo, para que los limpies de toda la corrupción que vieron en videojuegos, en películas, en videos, en cosas que vienen sucias, Señor. Limpia a nuestros niños, limpia a nuestros jóvenes, levanta una generación de jóvenes con santidad, con amor por Dios, muy al estilo de José, al estilo, Señor, de Timoteo, al estilo, Señor, de jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, que se santificaron para ti a pesar de que les costara su propia vida. Levanta, Señor, una generación de intercesores e intercesoras santos para ti. Gente que ame la oración, gente que se ponga feliz cuando yo les digo ore por esto y que se pongan feliz y que se metan en el Espíritu. Yo te pido, levántanos, Espíritu Santo.
Somos el remanente aquí en London, Señor. Somos una iglesia tuya, mi Señor. Y no le vamos a dar gusto al diablo de cerrar. No, mi Señor. Satanás tendrá que irse de esta ciudad, Señor, tarde o temprano. Satanás y sus demonios tendrán que salir porque este terreno lo vamos a ocupar nosotros. Esta ciudad es de Jesucristo, London es de Cristo. Y la queremos, Señor. La queremos para ti. Gracias, Señor. Manda a tus ángeles alrededor de cada hogar. Yo te pido por cada espíritu de retaliación y de venganza que ha salido con ira y con furia por este mensaje. En tu autoridad, Jesucristo, yo los ato y los envío al abismo. Y prohíbo ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo contraataque del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Caen al abismo todos. Y bendigo cada persona que ha escuchado este mensaje. Y te doy muchas gracias a ti. Bendice a mis hermanos por sus diezmos, por sus ofrendas, por su fidelidad, por su generosidad. Como tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Bendícele y multiplícale conforme a tus promesas en el nombre de Jesucristo. A ti damos gloria y honor, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, preciosa iglesia, yo estoy feliz, me gocé este servicio, me lo gocé completo. Ha sido un día hermoso, así es que yo les invito a que ustedes también no se desconecten de la presencia del Señor. Jesús los ama, el Señor quiere hacer algo muy lindo en sus vidas, así es que vamos a continuar así. No se nos despeguen, aquí estamos los pastores, les amamos mucho.